Me presento. Soy María Guadalupe Ocampo Núñez, estudiante del doctorado en Educación Especial por la Universidad IESPRO. En el seminario de tesis doctoral, a cargo del doctor Javier Alejandro Luna Mancilla, presentaré la tesis Caracterización de las funciones ejecutivas en alumnos que enfrentan dificultades severas de aprendizaje en matemáticas. Planteamiento del problema. Existen investigaciones referentes al desarrollo de las funciones ejecutivas en lectoescritura, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, trastorno del espectro autista. Sin embargo, son escasas las relacionadas con las matemáticas. La falta de estimulación de las funciones ejecutivas puede afectar el logro de metas escolares, la comprensión para la resolución de problemas cotidianos que impliquen las operaciones básicas. Las preguntas que giran en torno a esta investigación son: ¿cuáles son las diferencias en las funciones ejecutivas de los niños que presentan dificultades severas en el aprendizaje de las matemáticas en relación con los alumnos que no las presentan en segundo grado de la escuela primaria Raimundo Abarca Delgado? Y si el desarrollo de las funciones ejecutivas, atención y memoria, facilitan el aprendizaje de las matemáticas en niños de segundo grado de la escuela primaria Raimundo Abarca Delgado. El objetivo general es conocer las características de las funciones ejecutivas de atención y memoria de trabajo en los alumnos que enfrentan dificultades severas de aprendizaje en las matemáticas, en relación con los alumnos que no presentan tales dificultades, para comprobar si existen diferencias significativas en ambos grupos. Entre los objetivos específicos se encuentran comparar cómo es el desempeño de las funciones ejecutivas, específicamente atención y memoria, en alumnos que enfrentan dificultades severas de aprendizaje en matemáticas y en alumnos que no las presentan. Describir aquellas funciones ejecutivas que son responsables de las dificultades severas de aprendizaje en las matemáticas y diseñar un instrumento de evaluación de las funciones ejecutivas de atención y memoria. Marco teórico. Las dificultades de aprendizaje de matemáticas desde el enfoque cognitivo. Hay estudios sobre dificultades de aprendizaje en el cálculo, que reflejan dos tipos de déficit funcionales básicos de acuerdo a Coronado 2012. En los déficits procedimentales implican procedimientos aritméticos inmaduros, frecuentes errores de conteo verbal y de conteo lento. Los alumnos con dificultades en el aprendizaje del cálculo presentan déficits específicos en la recuperación de hechos desde la memoria, fallos en la recuperación que se muestran estables en el tiempo, como déficit en la velocidad de procesamiento y los recursos de memoria de trabajo. Entonces existe un retraso evolutivo en los procedimientos de cálculo y en las operaciones básicas. Es importante conocer los niveles conceptuales en la resolución de problemas matemáticos para saber cómo los niños los conciben hasta que logren un razonamiento matemático más complejo. Funciones ejecutivas. Para lograr aprendizajes nuevos es necesario que el alumno adquiera requisitos que lo ayuden a darle significado a lo que está aprendiendo. Tal es el caso del desarrollo de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas se desarrollan lentamente y suelen alcanzar su proceso de maduración alrededor de los 30 años. De ahí la importancia que desde la infancia se estimulen. La atención es un proceso cognitivo esencial en los procesos de aprendizaje y en la comprensión para ignorar distracciones o una variedad de estímulos contextuales. La memoria es la capacidad de almacenamiento temporal de la información. Implica recordar, saber utilizarla en cálculos sencillos y complejos. De acuerdo a Requejo, 2021, las funciones ejecutivas son las que más contribuyen a las habilidades matemáticas, seguido de la inteligencia emocional y del cociente intelectual.
Metodología. El paradigma de investigación es cualitativo. El tipo de investigación es un estudio de enfoque no experimental, descriptivo y exploratorio. Población, sujetos, muestra y muestreo. Participan 7 alumnos de 7 a 9 años que cursan el segundo grado en una escuela primaria pública. Instrumentos. Evaluación para identificar dificultades severas de aprendizaje en matemáticas. Una guía de observación al alumno y también al docente, pensando las funciones ejecutivas en mi clase, de Rigo et al. 2020. Y el test de memoria auditiva y visual de BATS, de Cospin. Propuesta de evaluación de las funciones ejecutivas. Se propone una escala de observación de la atención y la memoria en el aula. Esta tiene validez de constructo. No tiene confiabilidad debido a que no fue analizado entre jueces y no se realizó un pilotaje previo, ya que este estudio es cualitativo. En la aplicación de esta escala se obtuvieron resultados similares a los de la guía de observación al alumno y al docente de Rigo 2020. Estos datos también coinciden con los resultados del test de memoria auditiva y visual de BATS. Se considera que esta escala propuesta efectivamente evalúa la atención y la memoria. Sin embargo, la aplicación y análisis de este instrumento no es determinante para caracterizar las funciones ejecutivas, pero aporta un indicio de la necesidad de estimular la atención y la memoria, por lo que se sugiere que la valoración de estas habilidades ejecutivas, específicamente de atención y memoria, sea de manera integral, por especialistas y considerando los resultados de otros instrumentos. Como una entrevista dirigida para docentes y padres de familia, historias de vida para conocer el sentido que le dan a la vida, a su realidad social, y recabar información sobre su escolaridad, salud, su familia, y poder así analizar si hay factores emocionales que afecten el aprendizaje de las matemáticas. Esta escala de valoración para el docente consta de 2 apartados, para observar conductas en el alumno dentro del aula, en relación a las funciones ejecutivas de atención y memoria. En el apartado de atención se hacen 10 cuestionamientos y si el alumno tiene 5 o más puntuaciones con frecuencia o siempre, se considerará que es necesario estimularla. En el segundo apartado es el de memoria. Si obtiene 4 o más puntuaciones con frecuencia o siempre, se considera entonces necesario estimularla. Resultados. Como primer momento, se identificó a alumnos con dificultades severas de aprendizaje en matemáticas. En total son 7 alumnos, de los cuales se identificaron a 4 alumnos con dificultades severas de aprendizaje en las matemáticas. En esta tabla podemos observar la distribución de los alumnos identificados por edad y por sexo. En esta gráfica nos muestra el porcentaje de alumnos en el screening, que es una evaluación que se aplicó de manera grupal. Se identificaron 3 alumnos sin dificultad en matemáticas y 4 alumnos con probable dificultad severa en el aprendizaje de las matemáticas. Funciones ejecutivas desde la perspectiva de los maestros en alumnos que enfrentan dificultades severas de aprendizaje en matemáticas. Los 4 niños que enfrentan dificultades severas de aprendizaje en matemáticas tienen un menor manejo de las funciones ejecutivas de atención y memoria. De esta manera se obtiene que en la atención en general no siguen las indicaciones que se les dan. Frecuentemente resuelven los problemas sin pensar. Se distraen fácilmente y se les dificulta concentrarse. Se les olvida lo que iban a realizar. Se levantan con frecuencia de su lugar, solicitan permiso para salir frecuentemente y se les dificulta comprender órdenes sencillas.
En cuanto a la memoria, no logran seguir más de una instrucción, se les dificulta retener o realizar las instrucciones que da el maestro. No logran terminar las actividades, preguntan lo que deben hacer, olvidan los materiales en casa, les es difícil recordar y explicar las actividades que se realizaron. Funciones ejecutivas desde la perspectiva de los maestros, en alumnos sin dificultades severas de aprendizaje en matemáticas. Los alumnos sin dificultades de aprendizaje en las matemáticas tienen un mayor manejo de la atención y de la memoria, están atentos a las indicaciones, presentan menos distracciones durante la realización de las actividades. Y solo un alumno se distrae con frecuencia y se le dificulta concentrarse e interrumpe siempre en clase y uno se levanta frecuentemente en su lugar. En cuanto a la memoria, uno no logra seguir más de una instrucción, pregunta frecuentemente lo que debe de hacer. Las funciones ejecutivas de atención y memoria desde los resultados del PAT. En esta evaluación participaron 6 de 7 alumnos por situación de salud grave de una alumna. En alumnos con dificultades severas de aprendizaje en matemáticas. Pueden lograr un mejor rendimiento si se les permite periodos breves de descanso, si se les da tiempo extra para realizar las actividades, ya que se distraen con facilidad y tienen poca capacidad de concentración y baja tolerancia a la frustración y pobres controles internos. Solo un alumno indica mala concentración, poca capacidad para establecer y evocar secuencias de símbolos, pero tiene un buen control interno. Las funciones ejecutivas de atención y memoria desde los resultados del BAS, ahora con alumnos sin dificultades de aprendizaje en matemáticas. En general, tienen buena capacidad de concentración, madurez y organización mental. Conclusiones. En un primer momento, se logró identificar a 2 niños y 2 niñas que enfrentan dificultades severas de aprendizaje en matemáticas de los 7 alumnos evaluados, lo que representa un 57,1% del grupo. Un porcentaje alto, considerando los tiempos actuales de pandemia, y que aproximadamente 2 ciclos escolares recibieron la educación a distancia o en línea. La evaluación de las funciones ejecutivas se aplicó a 2 niños y una niña de segundo grado, que enfrentan dificultades de aprendizaje en matemáticas. Los resultados de este estudio indican que un buen desarrollo de las funciones ejecutivas, atención y memoria facilitan el aprendizaje de las matemáticas y el limitado funcionamiento de estas funciones son las responsables de las dificultades severas de aprendizaje en matemáticas en los niños de segundo grado de la Escuela Primaria Raimundo Abarca Delgado. Se concluye que sí existen diferencias significativas en las funciones ejecutivas de atención y memoria entre los alumnos que enfrentan dificultades severas de aprendizaje en matemáticas y de quienes no las presentan. Se logró realizar un instrumento que valore las funciones ejecutivas, específicamente de atención y memoria. La propuesta gira en torno a una escala de observación de la atención y la memoria en el aula. Sin embargo, no hay que restar importancia a las demás funciones ejecutivas que intervienen en el aprendizaje. Para posteriores estudios, sería recomendable aumentar el tamaño de la muestra en más escuelas primarias públicas y privadas, para hacer un comparativo de las funciones ejecutivas e incluso realizar estudios longitudinales y posiblemente no abarcar nada más la atención y la memoria, sino otras funciones ejecutivas como la planeación, la organización.
Se sugieren programas de entrenamiento cognitivo, juegos y aplicaciones digitales que estimulen la capacidad de atención y memoria en los alumnos de segundo grado de la escuela primaria Raimundo Abarca Delgado. Reflexiones. Analizando los resultados que se obtuvieron en los diversos instrumentos, se llega a las siguientes reflexiones. La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, conocida como Mejoredu, presenta un nuevo modelo de evaluación diagnóstica, formativa e integral, que busca mejorar los niveles de aprendizaje de los estudiantes de segundo grado de primaria hasta tercero de secundaria, para el ciclo escolar 2022-2023, lo cual se lleva a cabo en una muestra de escuelas. Habría que analizar la pertinencia de esas evaluaciones para la identificación de alumnos con dificultades severas de aprendizaje en las matemáticas. Hay que reconocer el gran acierto de Mejoredu en la implementación de evaluaciones en matemáticas a nivel grupal para identificar los aprendizajes que requieren más apoyo. Los errores más frecuentes durante el proceso de aprendizaje y la puesta en marcha de un mapa de atención prioritaria de aquellos aprendizajes que fueron identificados por su grado de dificultad, lo que permitirá el desarrollo de acciones pedagógicas de apoyo desde una perspectiva integral para la enseñanza de los aprendizajes fundamentales. Se considera necesario que las escuelas de primaria se basen en un perfil grupal con los aprendizajes fundamentales de las matemáticas que deberían tener consolidados los niños en cada grado escolar. Que en educación especial se cuente con pruebas de matemáticas de acuerdo a los estilos de aprendizaje de los alumnos, con material visual, concreto y auditivo, considerando las necesidades de acuerdo a las diversas discapacidades. Es de suma importancia la intervención de especialistas para el análisis de contextos sociales, familiares, emocionales, niveles culturales y socioeconómicos en que se dan los aprendizajes, así como la evaluación de las funciones ejecutivas que se necesitan estimular en los alumnos para contribuir a la mejora educativa. Esta investigación se centró en la atención y memoria por considerar la importancia en el aprendizaje de las matemáticas, pero existen más funciones ejecutivas que también influyen en este aprendizaje, como la organización, la planificación, la flexibilidad mental, el control de impulsos, el control emocional, la iniciativa, la gestión de tiempo, la persistencia hacia la meta, entre otras funciones ejecutivas. Hay que destacar que la evaluación en el aprendizaje de las matemáticas debe de ser integral y realizada por especialistas que conozcan del tema. A continuación mostraré las referencias que se utilizaron en esta investigación. Agradezco la atención.